para ir pudiendo entender cómo van a ver los tejidos de esa práctica. Bien, entonces, como habíamos mencionado o como se menciona, el cuerpo humano presenta 4 tejidos principales: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Vamos a iniciar hablando sobre el tejido epitelial. Bien, el tejido epitelial, por decirlo así, es uno de los tejidos que, digamos, es el menos especializado como tal, ¿no? ¿Por qué se le dice el menos especializado? Porque no es como un tejido muscular donde tiene la célula muscular encargada para hacer contracción y generar el movimiento. No, básicamente el tejido epitelial a lo mucho va a poder formar glándulas, que ahí nomás queda, ¿no? Pero no es que deje de tener importancia. El tejido epitelial es muy importante debido a que tiene funciones esenciales para nuestro organismo, como función protectora, función de barrera, también de intercambio, transporte, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya. Bien, entonces el tejido epitelial tiene funciones importantes. Por ejemplo, nuestra piel está tapizado por tejido epitelial. Toda la parte externa, todo lo que cubre la piel es tejido epitelial. Y este tejido epitelial nos protege porque ustedes pueden de alguna forma rasparse un poquito y van a ver que no va a sangrar, ¿no? Es más, bueno, no sé si en su época, pero en mi época de chiquitos, muchos jugaban con su agujita y decían, miren, miren, yo me puedo acá colocar la aguja y no sangra, ¿no? Cosa que no se debe hacer, chicos, ¿ya? Pero ese es el tejido epitelial. Ustedes pueden rasparse a veces y no va a sangrar, ¿no es cierto? A lo mucho perderán algunas células epiteliales, pero ahí queda, porque es una medida de protección. Imagínense que esta barrera no exista, imagínense que no tengamos esta primera capa de tejido epitelial. ¿Qué va a suceder? Automáticamente, debajo de este tejido epitelial está un tejido que sí tiene vasos sanguíneos, y cualquier microorganismo puede penetrar esos vasos sanguíneos, puede llegar a otros órganos y puede generar muchas infecciones. Entonces, el tejido epitelial nos va a proteger. Por ende, tiene importancia. Normalmente el tejido epitelial, una de sus funciones principales es eso, revestir. Revestir la parte externa de nuestro cuerpo, revestir cavidades, ¿no? Revestir superficies, y también en este revestimiento podría especializarse un poco y formar glándulas. Entonces el tejido epitelial es un tejido importante. Disculpen, pensé que mi perrito se había salido. Es un tejido importante. Entonces, al finalizar esta sesión, ustedes van a poder explicar el origen, estructura, funciones del tejido epitelial de revestimiento, porque la siguiente semana se va a ver tejido epitelial glandular. Bien, entonces, ¿qué es el tejido epitelial? Bien, como habíamos mencionado en un inicio, un tejido es un conjunto de células que tiene características similares y que cumplen una función determinada. Y este conjunto de células están sostenidas en una matriz, pero o una sustancia intercelular, si le quieren decir. Pero ¿qué sucede en el tejido epitelial? El tejido epitelial termina siendo, ¿sí? ¿Están viendo mi pantalla, chicos? Estoy seguro que están viendo mi pantalla. Y ahora sí. Bien, ya. Entonces, vamos a iniciar con la primera parte de esta de aquí. Ya. Entonces, el tejido epitelial es un tejido que tiene poca sustancia intercelular o es escasa sustancia intercelular. Es más, el tejido epitelial está formado por un conjunto de células, ¿sí? Un conjunto de células como tal, que están una pegadita a otra, ¿no? Entonces, en un tejido epitelial, y me pueden confirmar si llegan a ver lo que estoy anotando, chicos, ¿sí? ¿Se llega a ver? Sí, bien, ya vi sus manitos levantadas, ya. Entonces, un tejido epitelial es un tejido donde las células están una al costado de la otra, es decir, prácticamente están juntitas. No hay casi espacio entre células y células, ¿ya? Es un tejido avascular, que quiere decir que a ese lugar no van a llegar vasos sanguíneos. Prácticamente las células no tienen vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se nutre nuestro tejido epitelial? Se nutre a través de difusión. Difusión gracias a una estructura llamada membrana basal.
¿sí? Esa membrana basal es la parte como la base de nuestro tejido epitelial, es como el suelo del tejido epitelial. Por debajo de esa membrana basal existen vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos van a llegar hacia esa membrana basal, todo lo que estoy dibujando son vasitos sanguíneos y por difusión van a entrar los nutrientes. Por difusión. Y por difusión van a salir los desechos. Entonces, gracias a la membrana basal, es posible que nuestras células empiecen a nutrirse. No es que los vasos sanguíneos van a llegar al tejido, no. En realidad, nuestro tejido es avascular. Bien, algo más característico de este tejido epitelial es que tiene una alta tasa de regeneración, que quiere decir que si una célula muere, automáticamente puede regenerarse, ¿no? Esas células tienen esa capacidad de diferenciarse, de dividirse, de regenerarse. ¿Por qué? Porque esas células pueden normalmente perderse. Como están revistiendo cavidades, están revistiendo superficies, llega un daño y la célula se cae, se pierde. Entonces nuestro tejido debe regenerarse. Algunas de estas células se especializan y forman glándulas. ¿Ya? Algo más que deben tener en cuenta es que como estas células están unas pegadas a otras, esas células que van a estar unas pegadas a otras pueden tener uniones celulares que van a permitirlas mantenerlas unidas o permite la comunicación entre ellas o permite simplemente mantenerlas unidas y que no se comuniquen, ya hay uniones celulares. La forma cambia. Tenemos células epiteliales planas, células epiteliales cúbicas, células epiteliales cilíndricas. Y a diferencia de otro tejido, el tejido epitelial se puede generar de las tres capas embrionarias. ¿Ya? Cuando se forma el embrión, ¿no? Recuerden, ovocito, espermatozoide, se juntan, cigoto. El cigoto se divide, mórula, blástula, y cuando llega a estado de gástrula existen tres capas germinales, el endodermo, mesodermo y ectodermo. El endodermo suele formar toda la parte interna de nosotros. El mesodermo, la parte media, como los músculos, y el ectodermo, la parte externa, sistema nervioso, piel, ¿no es cierto? Entonces, el tejido epitelial deriva de las tres capas embrionarias. ¿Ya? Eso es solamente como recordar un poquito. Bien, pero ¿qué más? ¿Qué más es importante en este tejido epitelial? En ese tejido epitelial es importante, y vamos a graficar algo parecido. Voy a poner la membrana basal, ya por acá. Y voy a poner células epiteliales un poco más grandes, ¿ya? Vamos a hacer la membrana basal un poquito más grande. Ya está, bien. Y me faltaron los núcleos de la célula. Un núcleo y otro núcleo. Ya, bien. Algo importante de las células epiteliales es que tienen polaridad celular, ¿ya? ¿Qué es esto de polaridad celular? Es que ellas tienen tres zonas, ¿ya? Existe una zona basal, ¿ya? La zona basal. Esa zona basal va a estar, pues, pegada a la membrana basal. O sea, esa zona basal es esto, la zona basal, ¿no? La membrana basal es la base, es el piso de la célula. Entonces, sobre ella tenemos la zona basal. Luego tenemos la zona lateral, que es la parte, digamos, del medio, por decirlo así. Y por último, la zona apical, que es la parte opuesta de la zona basal. Entonces tengo, ¿no? Mi célula epitelial, la membrana basal. Lo que está pegado a mi mano vendría a ser la zona basal, la parte media, ¿no? La parte media, la zona lateral, y esta zona de acá, la zona apical. Y esa zona apical es importante. ¿Por qué es importante la zona apical? Porque en esa zona apical existen modificaciones de la membrana. Modificaciones que van a brindarle una función a la célula epitelial. Modificaciones como microvellosidades, como cilios, ¿ya? Que le van a dar ciertas características a la célula y eso va a estar relacionado con la función. ¿Ok? Entonces, eso es polaridad celular, que mi célula epitelial no es igual en todos los lados, ¿no? La zona basal tiene características, la zona apical tiene otras características, la zona lateral, disculpen, y la zona apical otras características. ¿Ya, chicos? Entonces, esas vienen a ser
características del epitelio, del tejido epitelial como tal. Entonces, como habíamos mencionado, el tejido epitelial se origina de las tres capas embrionarias, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. ¿Ya? Eso es algo que deben tenerlo como que claro. ¿Por qué? Porque del ectodermo puedo formar la epidermis, la capa externa de la piel. Podemos formar las glándulas de la piel, podemos formar la córnea, la mucosa bucal. Del mesodermo estoy formando todos los epitelios que cubren los órganos o que están en la parte interna de los órganos, como el epitelio que va a cubrir las gónadas, el epitelio que encuentro en los túbulos contorneados, ¿no? Eso viene del mesodermo. Y el endodermo ya son los epitelios que vienen o que están en estructuras u órganos mucho más internos, como el sistema digestivo, sistema respiratorio, provienen del endodermo. Entonces, de las tres capas embrionarias se originan el tejido epitelial. Bien. Funciones del tejido epitelial. El tejido epitelial tiene función de protección, barrera, intercambio, absorción, transporte, secreción, receptora, que poco a poco lo vamos a ir viendo conforme avancemos y observemos cada uno de los tipos del tejido epitelial. Entonces, la primera función, y quizás la función más, no quiero decirle relevante, pero es la función como más característica del tejido epitelial de revestimiento, es la protección, ¿sí? Los epitelios que revisten zonas que pueden tener alta capacidad de tener abrasiones, es decir, de tener daño, suelen tener un epitelio de varias capas, ¿ya? Tenemos epitelios de una sola capa y tenemos epitelios de varias capas. Los epitelios de varias capas, que son los conocidos estratificados, suelen ser epitelios que brinden protección. ¿Por qué? Porque si yo hago daño a ese epitelio, puedo dañar solo la parte externa del epitelio. No voy a llegar a la membrana basal. Para que yo llegue a la membrana basal, el daño tiene que ser tanto que choque a la membrana y pueda sangrar el tejido. Bien, entonces hay zonas de nuestro cuerpo que están en constante proceso quizás de rozamiento o que están expuestos a la abrasión y necesitamos esa barrera de protección. Por ejemplo, la piel. La piel. Otro lugar donde nosotros necesitamos este proceso de protección, el esófago. Por ejemplo, algo que quizás terminando la clase o durante la clase o antes, ¿no? Cuando comemos, ¿no? Masticamos, formamos el bolo alimenticio debe pasar y ese pase hay un rozamiento también, ¿no? Entonces también a nivel del esófago van a ver un epitelio estratificado, ¿sí? Hay estratos. Ahora, algo particular de esos epitelios estratificados es que si pierdo una célula, automáticamente se regenera. Porque normalmente las células que están pegadas a la zona basal, las primeras células, son células germinales, es decir, son células que se pueden dividir y regeneran el tejido. Entonces, eso es un epitelio que brinde protección, ¿ya? Una barrera de protección. Ahora, hay zonas de nuestro cuerpo, como la piel, que están en constante probabilidad de rozar con algo, de hacerse cortes. Nuestra piel, además de tener varias capas de células, tienen una cubierta de queratina, ¿ya? Todo eso viene a ser una barrera de protección. Bien, pero también tenemos epitelios bien finitos, bien planitos, bien delgaditos, que no van a servir de protección. Imagínense que en mi piel, en vez de tener varios estratos, tengo una pequeña capa de células planas. No va a proteger nada, ¿verdad? Esos epitelios que son bien planos, que son bien delgados, suelen servir más que todo de intercambio. Intercambio de gases, por ejemplo, en los alvéolos. Intercambio. Intercambio a nivel de formación, intercambio de toxinas, por ejemplo, durante la formación de la orina. Y acá lo podemos ver a nivel de estos vasos sanguíneos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay intercambio, hay células planas, ¿sí? Un tejido plano. Otra función, absorción. ¿Los epitelios pueden absorber moléculas? Sí, pero para absorber moléculas necesitan modificaciones en su estructura, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto la membrana basal, ¿no? Por acá, la membrana basal. Acá tenía las células, ¿no es cierto? Y me pasé un poquito, ya las células, sus núcleos. Esta zona de acá, que estoy poniéndola mucho más gruesa, viene a ser la zona basal, por acá la zona lateral. Y en la zona apical existen unas modificaciones de membrana llamadas microvellosidades. ¿Y qué son las microvellosidades? Es como que la zona apical o la membrana apical de esa célula, en vez de ser lisa, se empieza a arrugar. Esas son las microvellosidades, ¿ven? Microvellosidades. Entonces, ¿por qué decimos de que las microvellosidades permiten absorción? Fácil, porque lo que va a hacer el alimento, ¿no? Lo que va a hacer el alimento es, o los nutrientes, o el bolo, lo que esté pasando, va a empezar a subir y bajar esas microvellosidades. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, lo que va a permitir es darle tiempo a que mi célula absorba las moléculas.
¿Ya? Imagínense que no existan microvellosidades y sea todo liso. Entonces, las sustancias van a pasar tan rápido que la célula no tiene tiempo para absorber. Pero la presencia de esas microvellosidades es como si mis moléculas estuviesen en una montaña rusa, ¿no? Subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y eso hace de que la célula tenga tiempo para absorber. Obviamente que en esas microvellosidades hay proteínas que vayan a ayudar a la absorción, pero básicamente el concepto es ese, ¿no? Las microvellosidades ayudan a la absorción porque aumenta la superficie de contacto entre la célula y los nutrientes. Nada más. Entonces, ¿tengo epitelios que tienen la función de absorción? Claro que sí, porque hay epitelios que van a tener microvellosidades. ¿Me servirá tener microvellosidades acá en la piel? No, porque acá es barrera, protección. ¿No? ¿Me servirá tener microvellosidades en el alveolo, en el pulmón? No, porque lo que yo quiero ahí es intercambio rápido. Entonces, ¿qué me sirve? De que mis células sean planitas, ¿no es cierto? Planitas, una membrana bien planita para intercambiar rápidamente gases. Lo mismo, absorción de iones. Necesito microvellosidades, ¿no? Absorción de moléculas, absorción de iones. ¿Cuál es la diferencia? En que cuando quiero absorber nutrientes, tengo proteínas que se encarguen de la absorción de estos nutrientes, como glucosa, por ejemplo. Pero si quiero absorber iones, las proteínas que van a estar ahí tienen ciertas proteínas que van a ser capaces de absorber iones, ¿no? Entonces tengo absorción de moléculas de nutrientes, porque tengo proteínas que pueden absorber nutrientes, que me ayudan a captar esos nutrientes. Si hablo de iones, es porque esas proteínas captan iones, ¿verdad? Tienen ATPasas, entre otros. Barrera entre dos medios, es porque cuando hablamos ya de órgano como tal, voy a tener la zona formada de epitelio que está en contacto con la parte interna del órgano y también epitelio con la parte externa del órgano, ¿no? Eso es, barrera de los entre dos medios. Por ejemplo, el intestino es un tubo, ¿verdad? El intestino delgado es un tubo, cortan el tubo y ustedes prácticamente van a ver la parte interna del tubito, la parte interna, ¿no? Y la parte externa del intestino. Ya. Toda esta parte interna del intestino están formados por un epitelio que tiene microvellosidades que ayudan a la absorción. Y toda la parte externa del intestino también tiene un epitelio que va a delimitar el órgano. Por eso se dice barrera entre dos medios, porque va a delimitar el medio interno por donde está pasando el alimento o los nutrientes y el medio externo por donde está en contacto con otros órganos. ¿Ya? Por eso se dice que el epitelio tiene esa función. El epitelio de revestimiento puede ser una barrera entre dos medios. Bien. Transporte de material. Ese es otro. Vamos a tener mi membrana basal, la célula sobre esa membrana basal, y en ese transporte, o no decirlo así tanto transporte, sino en este arrastre, ya es mejor a veces decirle arrastre, mi célula epitelial tiene cilios, que son como pelitos, ya son pelitos. No es un repliegue de la membrana como es la microvellosidad, sino son pelitos, microtubulos que salen, ¿ya? Pelitos. Ellos se mueven, tienen movimiento. Entonces, al momento de que ellos se están moviendo, todo lo que está por encima de ellos se van a ir siendo arrastrados. Es como si fueran escobitas que están barriendo, ¿no es cierto? Entonces se encargan del arrastre. Por eso se dice que ayudan al transporte del material, pero en este caso sería al arrastre del material, transporte del material. No digan solo transporte, porque transporte puede ser entre la membrana y etc., ¿ya? Es en sí el transporte de partículas, de material, de estructuras, gracias a unas estructuras llamadas cilios, gracias a unas modificaciones de membrana llamada cilio como tal, ¿ya? Entonces, eso es nuestro epitelio de revestimiento que tiene cilios que nos ayudan al arrastre de partículas. Reproducción, ¿por qué? Porque justamente a nivel de estructuras como el oviducto, ¿ya? El oviducto suele también tener estos cilios que ayudan también al arrastre y al pase del ovocito. Adicionalmente, en los ovarios, ¿no? Y también a nivel de los espermatozoides, tenemos células o un tejido epitelial, ¿verdad? Diferenciado justamente para producir gametos. Por eso también se dice que participa en la reproducción, pero ahí solamente es en ciertos órganos, nada más. Lo mismo sucede con la función sensorial, ya es lo mismo. Existen epitelios de, a nivel de la zona del oído interno, de la nariz, donde en su superficie apical tiene estructuras, ¿no? Como cilios, parecido a ellos, mucho más largos, que van a percibir señales. Y eso ayuda a la percepción, por ejemplo, en el oído interno del equilibrio, ayuda a la percepción del sonido, ¿ya? Por eso se dice que tiene funciones sensoriales. Estas funciones sensoriales, funciones de reproducción, normalmente lo vamos a ver mucho más adelante cuando pasen ya a los órganos como tal. ¿Ya? Un segundo, chicos.
Bien. Entonces, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta, consulta, dudas sobre el tejido epitelial, sobre las funciones del tejido epitelial? Aún no hemos clasificado, aún no hemos hablado en mayor profundidad de las diferentes modificaciones que pueden haber. Solamente hemos hablado de funciones en general, para que conozcan un poco cómo son todos nuestros epitelios hasta ahorita, ¿ya? ¿Ve? Sí, creo que no. Bien, entonces, continuamos. Bien. Sí, llegan a ver mi pantalla, ¿no? Ya, sí, sí, ya se ve. Bien. Entonces, ahora pasamos a hablar sobre cómo están organizadas nuestras células. Bien, nuestras células en el tejido epitelial quizás podemos pensar que cada una es única o es sola, ¿no? No, no es así. En realidad, el tejido epitelial, al tener su célula al costado de la otra célula, y al haber algunos estudios, se han visto que existen puntos de conexión entre ellas. No es que esta célula hace lo que quiera y la otra hace lo que quiera. No, en realidad las dos hacen lo mismo. Las dos paran juntas. Bueno, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, no, todas ellas. ¿Y por qué? Porque el citoesqueleto de sus células se están entrecruzando y tienen puntos de conexión. Y esos puntos de conexión sirven para transmitir tensión mecánica de una célula a otra célula. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si esta célula de alguna forma se tiene que ir hacia un lado, la otra también. Si esta célula de alguna forma tiene que hacer una ligera contracción, esta también, ¿no? Entonces hay una organización en todo ese tejido. Bien, por ende, todos estos filamentos unidos se unen en sitios, ¿no? Conocidos como sitios donde existan proteínas transmembrana, que luego darán paso quizás a formar la unión celular, ¿ya? Bien. Y aquí empezamos a hablar ya de la polaridad celular, ¿no? Quiere decir que además de tener a estas células una con otra, ¿no? Adyacente entre sí y también con su membrana basal, adicionalmente a eso existe una polaridad celular, como habíamos hablado, que va a permitir diferenciar zonas en esta célula y cada una de esas zonas va a tener una función como tal. Entonces, las células, como tal, vamos a ver de que esa polaridad dentro de mi epitelio como tal está manifestado como zona basal, lateral, apical, ¿verdad? Y esa polaridad también está relacionado con la distribución de organelas que puede haber en la célula. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que existen células, por ejemplo, cuyo núcleo está en la zona basal, hay otro que está en la zona media y el otro en la zona apical. Igual a nivel de organelas, ¿no? Habrá células donde quizás los ribosomas estén más que todo. Sí, por ahí hay un micro prendido, disculpen, me estoy acoplando. Ya, estoy. Ya, bien. Entonces, la polaridad celular no solamente es diferenciar la zona basal, la zona lateral, la zona apical, sino también está relacionado con la concentración de organelas que puede haber en cada una de esas zonas, ¿ya? Así como también la composición de la membrana también puede ir cambiando. Bien, entonces, cuando hablamos de la polaridad celular, debemos hablar de esas zonas o dominios. Como saben, todo epitelio está descansando sobre una membrana basal, ¿verdad? Sobre esa membrana basal. Acá está, la membrana basal. Entonces, sobre esta membrana basal, a todo este dominio le pueden decir dominio basal o zona basal. A toda esta zona, ¿no? Lateral o media le dicen dominio lateral o dominio, o zona lateral. Entonces, a toda esta zona de acá le pueden decir zona basal o dominio basal, ¿ya? A toda esta zona de aquí, a toda esta zona de acá, le van a decir dominio lateral o zona lateral, ¿ya? Algunos libros, ¿no? Y algunos autores prefieren llamar a toda esta zona de acá, todo lo que estoy pintando acá, todo lo que estoy pintando de verde, lo que he pintado de rosado y de morado, todo eso, dominio vasolateral. Es como que juntan los dos, ¿ya? Tenemos dominio basal, dominio lateral. Y el último dominio, que quizás puede ser el más importante, que es este de acá, es el dominio apical. Bien, entonces cuando vemos el tejido, ustedes tienen que buscar primero la zona basal. ¿Y dónde está la zona basal? En la membrana basal. Ahí está, la zona basal. Luego tendrán la zona vasolateral o la zona basal y la zona lateral, ¿no? Todo esto. Y por último, lo que está cercano a la parte externa, a la parte opuesta, viene a ser el dominio apical. Bien, entonces, otra vez, por ejemplo, cuando tienen su microfotografía grande, ya, toda esa parte de acá viene a ser la zona basal. Toda esta, porque acá van a encontrar la membrana basal, ¿ya? Entonces, como está la membrana basal, la parte pegada a la membrana basal es la zona basal. Luego tienen la zona lateral y la parte opuesta viene a ser la zona apical.
Bien, acá también hay zona apical, por acá también hay zona apical, por acá también hay zona apical. Por todos hay zona apical. ¿Y por qué es importante ese dominio apical, esa zona apical? Porque a ese nivel ustedes van a encontrar las modificaciones de membrana, las microvellosidades, los cilios que habíamos hablado. Bien, entonces es importante que ustedes vayan reconociendo las zonas. Para identificar, siempre deben ubicar la membrana basal. ¿Ya? La membrana basal. Ahora, la membrana basal, y adelantándonos un poquito a lo que veremos en unos minutos, es el conjunto de la lámina basal y la lámina reticular. Por ende, a esa línea que colocan debajo del epitelio, ¿le pueden decir membrana basal? Sí. ¿Está correcto decir lámina basal? También es correcto. Pero no son sinónimos. Ojo, membrana basal no es sinónimo de lámina basal. ¿Ya? Ojo, tengan en cuenta eso. Bien, entonces, cuando hablamos de esta zona de acá, que ahorita la estoy pintando un poco más de naranja, viene a ser la zona basal, ¿verdad? Cuando hablamos de todo esto, viene a ser la zona lateral. Y cuando hablamos de esta de acá, esta parte de acá arribita, viene a ser la zona apical. Bien. ¿Y qué puedo encontrar en esa superficie basal? O sea, ¿qué va a haber, no? ¿Para qué? ¿Por qué también es importante? Porque aquí hay uniones. Uniones que van a permitir mantener unida, valga la redundancia, a la célula con la membrana basal. Uniones que van a mantener pegada a la célula con la lámina basal. En la zona lateral, ¿qué voy a encontrar? También uniones. Uniones que me permitan simplemente unir citoesqueletos, como habíamos visto, uniones que me permitan comunicar, uniones que me permitan pegarlas, pero ser impermeables entre sí, también. ¿Sí? Uniones. ¿Y qué voy a encontrar en la superficie apical? En la superficie apical sí vamos a poder encontrar modificaciones de membrana. Puedo encontrar esos repliegues llamados microvellosidades, puedo encontrar cilios, ¿no es cierto? Puedo encontrar estereocilios, que son mucho más largos, puedo encontrar un engrosamiento de esa superficie también. Son modificaciones de la superficie apical, ya especializaciones de la membrana. Entonces, eso es lo que vamos a ver en polaridad celular. Bien. Entonces, en la zona basal, ¿qué voy a encontrar? Voy a ver que está sobre la membrana basal y básicamente voy a encontrar uniones célula-membrana basal. Uniones como hemidesmosomas, adhesiones focales. También puedo encontrar interdigitaciones de la membrana plasmática, que son como pequeños rebordes o pequeñas ondulaciones de la membrana basal, de la zona basal de la célula. Básicamente en esta región, ustedes van a poder encontrar ciertos repliegues que no son microvellosidades, son interdigitaciones que van a permitir mejor la comunicación entre la célula y su membrana basal. ¿Ya? En la región lateral, ¿no? En los lados, ¿qué voy a encontrar? Uniones oclusivas, uniones adherentes, uniones comunicantes, interdigitaciones. ¿Qué son interdigitaciones? Interdigitaciones son, igual, repliegues de la membrana lateral, ¿ya? Que van a permitir una mejor comunicación entre ellas, que van a ampliar la comunicación entre esas células. Esas son interdigitaciones. No son microvellosidades, son interdigitaciones. Y en la región apical, ¿qué encuentro? Microvellosidades, estereocilios, cilios, bueno, flagelos solamente en unas cuantas células y el engrosamiento de la membrana. Son modificaciones apicales, de la región apical. ¿Y por qué es importante hablar de estas modificaciones de la superficie apical? Porque la presencia de una de estas modificaciones le va a brindar cierta función a ese tejido. Por ejemplo, si mi célula tiene microvellosidades, sirve para absorción. Si mi célula tiene cilios, sirve para el arrastre de partículas. Si mi célula tiene estereocilios, que no hemos hablado y recién vamos a conversar de ellos, ayudan a la liberación de sustancias o a la señalización, por ejemplo. Si mi célula tiene un engrosamiento apical, es como que esa célula en la zona apical, no, los que tienen el engrosamiento, es como que toda esta membrana se vuelve así súper grande, súper gruesa, está más relacionado a evitar que componentes que están en la parte interna del órgano se metan. ¿Ya? Como que le brinda cierta impermeabilidad, cierta impermeabilidad, ¿ya, chicos? Entonces, la presencia de algunas especializaciones de esa superficie apical le va a brindar cierta función al tejido, al epitelio, al tejido de revestimiento como tal. ¿Ya? Bien. Entonces, las microvellosidades, ¿qué son las microvellosidades? Como les había comentado, son repliegues, ¿no? De la membrana apical. Es como que la membrana apical, en vez de ser lisa, empiece a doblarse. Esas son microvellosidades, que se está doblando, ¿ya? Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en intestino. Y a ese conjunto de microvellosidades presentes en el intestino se le llama chapa estriada. Entonces, chapa estriada va a ser lo mismo que microvellosidades, no necesariamente, ¿no? Porque la microvellosidad es el repliegue. El conjunto de ellas se llama chapa estriada. Bien. Otro nombre que le pueden dar, ribete en cepillo. Eso depende del órgano donde están viendo. En el caso del intestino, chapa estriada. Chicos. ¿Y cuál es la función? Como les había dicho, aumentar la superficie. Porque al tener repliegues, ¿no? Al tener esto así como dobleces en su superficie,
¿no? Va a permitir que la molécula de alimento, lo que quieran, suba, baja, suba, baja, suba, baja. Entonces se va a demorar más tiempo en pasar porque tiene que ir subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. A diferencia que no tuviese nada, ¿no? Si no hay nada, la molécula ¡fum! Pasa volando. Si están con microvellosidades, se demora más, aumentamos la superficie que debe correr, que debe moverse esa molécula, por ende le damos tiempo a que absorba más nutrientes, ¿ya? Entonces, esas son microvellosidades. Ahora, si queremos ver, ¿sí? ¿Tienen el micro prendido por ahí, chicos? Bien. Si quieren saber de qué está formada las microvellosidades, que es quizás lo que también van a irles hablando un poco más en la clase, ¿no? De miosina, de actina, ¿no? Por ahí alguno que otro puede estarles diciendo un poquito más sobre este, sobre la estructura molecular de estas microvellosidades. Suni, te escucho. Es una consulta. El ribete en cepillo, en qué órgano está? ¿Se acuerdan cuando vimos en los proximales? Ahí le salen decía ribete en cepillo. El riñón. Chapestriada es el normal en intestino delgado, que es el típico que van a ver. Entonces ahí tenemos microvellosidades. Entonces, normalmente en una coloración de hematoxilina eosina no se va a apreciar tanto las microvellosidades, ¿no? Están aquí, es más, pueden ver como unas cositas medias ondulantes, ¿no? Porque también no son tan largas, son cortas a nivel del intestino. Ya tenemos otras zonas en nuestro cuerpo donde esas microvellosidades pueden ser largas, acá son más cortas. Entonces no se llegan a marcar. Pero hay una característica de esas microvellosidades, es que esas microvellosidades, la membrana de esas microvellosidades suele tener bastantes proteínas con azúcares. Por ende, en una tinción de Paz, que no sé si la tienen, se va a notar, se va a marcar muchísimo más, ¿ya? Se marca un bordecito en una coloración de Paz, ¿ya? Si le damos mayor aumento, ¿no? A esa microvellosidad, a ese epitelio, miren, este es el epitelio, por acá llegan a ver ustedes una pequeña línea, esa pequeña línea viene a ser la membrana basal. Sobre la membrana basal está la célula epitelial, ¿no? Que está acá, aquí está mi célula epitelial, ahí está mi célula epitelial, por acá hay otra célula epitelial, y a este nivel ustedes van a poder ver las microvellosidades, o sea, están ahí, ¿sí? Están ahí. No se marcan como un borde bien marcado porque, como les mencioné, no es la coloración para marcarlo. Si utilizáramos PAS, lo van a ver bien, bien coloreado. Pero lo que sí llegan a ver, y por ahí alguno se ha dado cuenta, existe como una línea, ¿no? Hay una línea y sobre la línea se ve la zona clarita, porque sobre esa línea que ven aquí moradita, si la llegan a ver, están las microvellosidades. Entonces, ¿qué es esa línea? ¿Por qué está esa línea? ¿Para qué? Entonces ahí volvemos a la imagen de acá, ¿no? Entonces, las microvellosidades están así. Acá está la célula. Hacia abajo está la célula, acá está su núcleo, ¿no? Y de aquí vienen las microvellosidades. ¿Qué quiere decir? Que acá va a haber otra célula, acá habrá su núcleo y por acá vendrán otras microvellosidades, así ya. Ya están, ahí están. Entonces, esa línea que ustedes ven es esta zona de acá. Acá. Aquí. ¿Ven que acá hay como unas zonas bien rayaditas? ¿Ya? Ahí. ¿Y ahí qué están viendo? Están viendo uniones estrechas, uniones impermeables. ¿Para qué? Para que ninguna partícula pase por acá, sino todo siga su camino de frente. ¿Ya? Hay uniones. Esas uniones son esas pequeñas líneas que ven. ¿Ven? Acá están. Esas líneas son las uniones estrechas. Sobre ellas están las microvellosidades. Y como saben, las microvellosidades, volvemos a recapitular, son repliegues de la membrana. Microvellosidades. Entonces, cuando en un tejido no ven esas microvellosidades, por ejemplo, acá estoy viendo un intestino, porque es intestino, sé que provienen de un intestino, y miren acá el borde. No vemos microvellosidades, ¿no? Porque en todas las imágenes habíamos visto como que un bordecito más claro, ¿no? Es más, ven las uniones estrechas, esa línea, y sobre ellas ven un borde clarito, ¿no? ¿Ya? Acá también vemos ese borde medio clarito, pero aquí no. ¿Ven? No se ve, porque no tiene. ¿Y por qué este intestino no tiene? Por un problema, una enfermedad, ¿no? Y si no tiene esa enfermedad, ¿qué va a pasar? ¿La persona va a poder absorber o no va a absorber sus nutrientes? No va a absorber. No va a absorber, no puede absorber nutrientes, ¿no? No va a absorber nutrientes, no absorberá agua, porque también hay microvellosidades en todo el tracto del intestino, a nivel grueso también, porque ahí se absorbe agua, iones, ¿no? Va a haber diarreas, ¿no? Y este es un problema conocido como una diarrea mala absortiva, donde lo que sucede en la persona es que viene un virus y empieza a destruir a esas células. Entonces pierden las microvellosidades y por ende empieza a haber una mala absorción de nutrientes, empieza a haber más diarrea, ¿no? Producto de este virus. Y eso a veces pasa, ¿no? Con estos virus, algunos rotavirus que pueden llegar con nosotros. ¿Bien? Entonces, si no existen esas microvellosidades, pues no vamos a absorber nutrientes. Y ya, y si no absorbemos nutrientes, pues viene todo el problema de una mala nutrición. ¿Bien?
Listo. Entonces, hasta ahí son microvellosidades. Otra cosa son los cilios. Los cilios, como les mencioné, no es un repliegue de la membrana. El cilio es básicamente una estructura formada de microtúbulos que nace del citoplasma y como son microtúbulos, tienen la capacidad de moverse. Tienen capacidad de moverse. Y ese movimiento lo que hace es arrastrar partículas, transportar partículas, arrastre de moléculas, ¿ya? No utilicen solamente que sirve de transporte, ojo, porque transporte implica intercambio, ¿no? Difusión, es otra cosa. Acá es arrastre, es como si cogieran una escoba y empiezan a llevarse cosas. Esos son los cilios. Y los cilios van a estar presentes en zonas donde necesitamos limpiar cosas. Por ejemplo, las vías respiratorias. A pesar que no lo vemos, el aire tiene muchas micropartículas que debemos eliminarlas. Existen esporas de hongos, esporas de polen por ahí, pueden existir pequeños quistes de bacterias, etcétera, ¿no? Que cuando llegan a nuestras vías respiratorias se pegan con el moco que se libera y esa masa así toda mucosa, llena de desechos, por decirlo así, no desechos, no, de residuos que no deben entrar a nuestros pulmones, tienen que salir. Entonces, por toda nuestra tráquea existen esos cilios, ese epitelio lleno de cilios que lo que hace es arrastrarlo, sacarlo. ¿A dónde? Hacia la nariz, para sonarlo si sale como el moco, o también hacia la boca y lo pasamos y lo eliminamos por el tracto digestivo. ¿Ya? Entonces, esos son los cilios. Los cilios tienen esa capacidad de batirse, de moverse. La microvellosidad no. La microvellosidad, como podían ver, ¿qué tiene? Está formado de filamentos de actina, básicamente, de miosina. Entonces, a lo mucho que es la microvellosidad, se contrae. Se eleva, se eleva, se sube, nada más. Pero los cilios no, los cilios tienen túbulos, microtúbulos. Entonces, los cilios pueden organizarse, reorganizarse y van batiéndose, moviéndose. Entonces, los cilios sirven para eso, para el arrastre. Entonces, estos cilios, como tal, ¿no? Los que comúnmente van a ver a nivel de las tráqueas, lo van a ver como los cilios móviles, ¿no? Básicamente, está en el epitelio respiratorio, en las trompas de falopio, sirve para el transporte de óvulos, estamos hablando de la trompa de falopio, sirve para la eliminación de esas partículas de polvo, si estamos hablando de la tráquea. Pero existen algunos cilios, llamados los cilios primarios, que son mucho más pequeños, que no tienen un movimiento como tal, ya no es que se estén moviendo todo el tiempo, más que todo están en las células esperando son como sensores para la célula, más que todo, ¿ya? Y existen otros tipos de cilios nodales que básicamente están durante el desarrollo embrionario. Nada más, ya. Y ahí van a estar ayudando a la diferenciación celular entre lado derecho y lado izquierdo. Nada más. Esos cilios primarios y nodales no vamos a estarlos revisando básicamente en la clase. Lo que más vamos a ver son los cilios móviles, ¿ya? Los cilios que están a nivel de la tráquea. Entonces, en una tráquea, en coloración de hematoxilina y eosina, ¿es posible ver los cilios? Claro que sí. Claro que sí, porque los cilios, a diferencia de las microvellosidades, sí se llegan a ver como pelitos, mira. ¿Ven? Como pelitos. ¿Ven? Esos son los cilios, pelitos. Como pelitos. Ya, igual, si quieren poner las partes de este epitelio, van a colocar acá toda esa línea que estoy marcando, que es más, se llega a ver, ven un borde ahí rosadito, ¿no? ¿Quién es esta línea de acá? ¿Quién sería? La membrana basal. ¿La membrana basal? La membrana basal, muy bien. La membrana basal. Entonces, acá van a encontrar a la célula, ¿no? Acá ya poco a poco vamos a ir viendo qué más tiene este epitelio, pero voy a marcar una de esas células. Acá hay varias células, ¿ah? Y esta célula es una célula cilíndrica. ¿Ya? Cilíndrica porque, miren, es más altita y flaquita. Y sobre esa célula cilíndrica, en su zona apical, ustedes van a encontrar esos pelitos que vienen a ser los cilios. ¿Ya? Esos son los cilios. Esos van a ser los cilios, ¿ya, chicos? Bien. En coloración de H y E, ¿se puede ver? Sí, se puede ver tranquilamente. Bien. Entonces, normalmente estos cilios deben moverse, esos móviles se mueven para eliminar las partículas de polvo, esporas, partículas que no deben llegar al pulmón. Pero ¿qué pasa si empiezan a llegar y se empiezan a compactar dentro de nuestros pulmones? Empiezan a ser como sedimentos, empiezan a colapsar también nuestros alvéolos, ¿no? Y eso puede pasar en este síndrome. En el síndrome de Cartagener es un síndrome en el cual no existe una motilidad ciliar. Es decir, la motilidad ciliar que deberían batirse como siempre, no, están más descansados. Es como que los microtúbulos ahí dicen, no, no quiero trabajar, me quedo parado, no voy a trabajar. Entonces, ese arrastre y esa eliminación de partículas no funciona en estas personas. Por ende,
todas esas partículas que deberían ser eliminadas llegan hacia la parte de nuestros pulmones y generan diferentes cuadros clínicos, entre ellos sinusitis, broncolectasia, situs inverso, ya que es un tema ya propio del síndrome como tal, y normalmente esto se genera por una alteración en los genes que hace que los cilios no se muevan, ¿ya? Entonces, eso es el síndrome de Cartagener, que es como para ejemplificar un poco qué pasa cuando no están esos cilios. Bien. Los estereocilios, por otro lado, no son cilios más largos. No es así. Si ustedes ven la estructura como tal, el estereocilio se parece más a una microvellosidad que a un cilio. Ahora, ¿por qué lo llamaron estereocilio? Bueno, ahí a los que los descubrieron pensaron que eran cilios largos. No es tanto así. Los estereocilios son proyecciones largas, ¿ya? Que no tienen movimiento. Como son proyecciones largas, visualmente parecen cilios. Pero si podemos ver la estructura interna, es más afín a una microvellosidad, ¿ya? ¿Y para qué sirven estos estereocilios? Suelen estar principalmente relacionados con estructuras sensoriales, también con zonas donde tenemos que liberar sustancias para que la estructura interna pueda madurar, algo así, ¿ya? Esos van a ser los estereocilios. Y estos estereocilios justamente van a estar en el epidídimo, ¿no? Ya vimos epidídimo y en el epidídimo ustedes van a poder ver estos estereocilios que están presentes en el epidídimo porque van a ayudar a la maduración de esos espermatozoides, ¿ya? Si yo hablo de los estereocilios que están a nivel del oído, ellos están más relacionados con una función sensorial, ¿bien? Entonces, el estereocilio tiene esa función como sensorial, como ayuda a la maduración, está más relacionado, no se olviden, a una microvellosidad que a un cilio, pero le ponen el nombre de estereocilios porque se parecía, ¿ya? Eso es. Esos van a ser los estereocilios. Entonces, hasta el momento hemos visto 3 modificaciones de membrana que van a ser los más comunes, digamos los que más vamos a estudiar nosotros, que son las microvellosidades, básicamente su función, aumentar el área de absorción y quizás también de secreción, ya, también, eso depende del órgano. Estereocilios, función, aumentan el área también de absorción relacionado con funciones sensoriales o con liberación de moléculas. No se vayan a olvidar. Los cilios, básicamente su función es de arrastre de partículas, ¿ya? De transporte del óvulo, ¿ven? Es una oración completa, no solo es transporte, sino transporte del óvulo como tal. Aclaramiento mucociliar, que es el arrastre de partículas a nivel de la tráquea, ¿ya? Esas son las modificaciones de membrana. Pero hay otra más, que es el engrosamiento de la membrana apical. Ese engrosamiento de la membrana apical no lo vamos a ver en todas las células, ¿ya? Lo vamos a ver, por ejemplo, en un órgano llamado vejiga. La función de la vejiga es almacenar la orina. Es como mi vaso ahorita de agua, ¿no? Es una vejiga, la orina, el agua, ¿ya? Internamente, la pared de la vejiga está tapizado por un epitelio, ¿ya? De ese epitelio vamos a hablar un poquito más, no se preocupe. Pero las células que están en la parte más superficial o las que tienen contacto con la orina deben ser células impermeables, porque de alguna forma esa orina que está aquí en la vejiga no pasa a nuestro cuerpo. Se queda ahí, es un almacén, ¿verdad? Se queda hasta que, bueno, nos da ganas de ir al baño, vamos al baño y se vacía, ¿verdad? Entonces, esas células que están acá tapizando internamente, ¿qué tienen? Tienen un engrosamiento de su membrana apical. Aquí, como pueden ver, la membrana, si se dan cuenta, tiene como una zona más engrosada. Igual, acá lo pueden ver.
¿Ven esta zona más clarita que está ahí? Ya, ese es un engrosamiento de la membrana apical, ¿no? Que tiene, que le dicen uroplaquina en algunos libros, que básicamente lo que evita es que la orina pase por acá. Porque la orina, ¿de qué está formada? De agua. Y no se olviden que el agua puede atravesar las membranas tranquilamente por difusión, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, nuestras células en la vejiga tienen ese engrosamiento de su región apical. Si les preguntan la modificación apical de esta célula, engrosamiento de la membrana. Esa es su modificación, ¿ya? ¿Por qué lo tienen? Para evitar que la orina pase, regrese a nuestro organismo. Bien, eso lo vamos a ver igual más adelante cuando vemos cada uno de esos tipos. Igual, miren acá. Entonces, en la región más superficial, en las células más superficiales, por ejemplo acá, miren cómo se puede ver ese engrosamiento de esa región apical. ¿Ya? Bien. Hasta acá, chicos, hemos visto todo lo que son las modificaciones de la región apical. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Sí? ¿Está clara esta parte, chicos? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, bien. Tenemos una pregunta. Espinosa. Buenas tardes, doctora. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un examen, ¿cómo nos preguntarían para colocar si es cilio, estereocilio? ¿Cómo sería la pregunta? Ah, ya. Ahí básicamente lo que les van a mostrar es la imagen, les van a decir qué epitelio es y qué modificación tiene. ¿Qué modificación de la región apical tiene? ¿O qué modificación tiene? Entonces, ahí ustedes ya saben, puede ser microvellosidad, estereocilio, cilio o engrosamiento. Ahora, ¿cómo lo van a diferenciar? Porque han identificado la muestra. Aquí es epidídimo. Y ya sabemos que en epidídimo hay estereocilios, entonces pondré estereocilios, ¿no? Si la imagen que les muestran es tráquea, no va a ser estereocilios, van a ser cilios. Básicamente la pregunta que les van a decir es mirando la imagen o poniéndoles el caso clínico, ¿no? Como tal, diciéndoles que esta persona empieza a acumular más sustancias a nivel de los pulmones, producto que no ha podido eliminar, ¿no? Las partículas de polvo, imagínense. Por ende, qué modificación está siendo afectada, ¿no? O qué estructura está siendo modificada, entonces cilios, ¿ya? Entonces, es por ahí donde les van a venir esas preguntas. Ya, doctora, gracias. Nada. Bien, entonces, ahora sí, pasamos con Olivera. Miss, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Miss, una pregunta. Para poder diferenciar bajo un microscopio un cilio y ¿cómo me dice que era falso no, cómo era el otro? ¿Su nombre? Estereocilios. Estereocilios. ¿Cómo puedo diferenciarlos? Ahí igual va a ser la muestra. O sea, los cilios los van a ver en tráquea. O sea, ahorita en morfono lo vamos a ver en tráquea como tal. Y los estereocilios lo van a ver en epidídimo. No van a tener. Entonces, si usted ves epidídimo, estereocilios. Si veo tráquea, cilios. ¿Sí? Por ahí, si me ponen oviducto, bueno, eso lo van a ver más adelante cuando llegan a ver sistema reproductor. ¿Mm? Muchas gracias. No te preocupes. Suni. mí es una consulta. Fascículos le dicen a precisamente eso que parecen los deditos, o sea, a los cilios, estereocilios, le dicen a esas estructuras que sobresalen, que parecen pelitos, a eso le dicen fascículos. No, fascículos normalmente le dicen al conjunto de algo. ¿Ya? Por ejemplo, fascículo muscular es un conjunto de células musculares. Fascículo nervioso es un conjunto de células, de axones, por decirlo así. No, fascículo le suelen decir al conjunto de algo. Ujú.
No, no necesariamente a los cilios, no. A ellos, cilios, estereocilios, microvellosidades son modificaciones de la región apical del tejido epitelial. Esos son. Cueva. Para una consulta, así Sí. como mencioné, cuando mencionó que para la absorción eran la especialidad de las membranas era en tejido digestivo, intestino, ¿no es cierto? Y que era para la función de absorción, que por ejemplo el ejemplo podía ser que no pueden absorber de repente la falta de la vitamina B2 en el caso de la absorción de otro órgano, ¿no? Por decir no sé si el duodeno o el duodeno. Y aparte otra consultita, por ejemplo, ¿qué modificación de membrana sería para el caso de un paciente que es fumador? Porque supuestamente también se altera el lado apical de los cilios, ¿no? Y así como nos mostró que en el intestino entonces, había un cambio, ¿no? ¿En qué cosa estaría cambiando? ¿Los cilios? O porque yo también había leído que, o sea, había una imagen donde las células pasaban a ser planas de lo que eran, creo que, cilíndricas, y, y entonces es por lo del humo de lo que absorbían los pacientes. No sé si me podrías explicar si se modifica el cilio o la célula que está más abajo. Ya. Bien. Déjame recordar la primera pregunta, que era a nivel de la absorción. En realidad, nuestro intestino, ya sea duodeno, yeyuno, ilion, el intestino grueso, tienen cierta capacidad de absorber ciertos nutrientes, dependiendo la porción y dependiendo la zona. Para poder absorber ellos, muchas veces, o bueno, la célula requiere de estas microvellosidades. Por eso una característica de la célula intestinal es la presencia de las microvellosidades. La cantidad, el tamaño, depende también de la zona, porque no vamos a ver que en duodeno, donde todavía sigo digiriendo parte de estos nutrientes, vamos a tener en gran cantidad como quizás en yeyuno, por ejemplo, ¿no? Y en el nivel de intestino grueso, esas microvellosidades tampoco van a ser las mismas porque están adaptadas básicamente para la absorción de iones y de agua. Son microvellosidades porque todas terminan siendo repliegues de membrana, ¿no? Ahora, no necesariamente el hecho de que si yo ya tengo microvellosidades, voy a poder absorber todos los nutrientes, no funciona mucho así, porque muchas veces para poder absorber esos nutrientes necesito de otras sustancias, ¿no? Para poder fijar. Ahora, yo ya absorbí el nutriente, ya está en mi torrente sanguíneo, pero para fijarlo al tejido necesito de otras sustancias que van a ayudar a que estas moléculas lleguen a donde correspondan. Y eso poco a poco ustedes lo van a ir estudiando en fisiología. Por ejemplo, cuando hablan del calcio y huesos, ¿no? Para poder fijar el calcio en los huesos, no basta tener calcio, no basta que yo pueda absorber calcio de los alimentos, sino también necesito la vitamina D para fijarlo al hueso. Entonces, si bien es cierto que ahorita están viendo la estructura de lo que tiene mi célula para poder absorber, pero se necesita más cosas para tener todos nuestros nutrientes, ¿ya? Eso es uno. Luego, los cambios que puedan haber debido a las diferentes, digamos, estilos de vida de las personas, sí, van a generar cambio en los tejidos. Por ejemplo, a nivel de las personas que tienen gastritis, por ejemplo, ¿no? La zona de la boca entre el esófago y el estómago, aquí van a ver que el epitelio del esófago cambia un poco, no va a ser como el epitelio normal, ¿no? Va a tener cierta transformación, que puede ser una transformación celular, la célula cambia de forma. Lo mismo va a pasar en los fumadores. En los fumadores se ha visto que la membrana basal de los fumadores es mucho más gruesa, a diferencia de una persona no fumadora. También van a tener problemas a nivel de la motilidad de los cilios. Afecta esa motilidad, entonces pierden de alguna forma un poco los cilios e inclusive si ya hablamos en que va a haber un
cambio de forma de la célula, estamos hablando de una metaplasia, que lo van a ver al final, ese cambio de forma de la célula ya ocasiona pues los tipos de cáncer que pueden existir. ¿Ya? Entonces sí, en realidad el tema de estilo de vida de una persona puede hacer que nuestros epitelios, nuestros tejidos vayan cambiando, sí, sí, eso sí. Pero eso va a depender ya del tipo de caso, el tipo de pregunta, el tipo de condición que están viendo. ¿Ya? Entonces, continuamos con esta siguiente parte. Bien. Algo importante, además de ver todo lo que son las especializaciones de membrana, ¿no? Además de ver quizás para qué sirven, qué no sirven, funciones, también es importante hablar qué ocurre entre célula y célula, lo que son las uniones intercelulares. Como les había comentado, en la región basal, lo que está pegado a la membrana basal, hay uniones. Uniones llamadas hemidesmosomas, uniones llamadas adhesiones focales, cuya principal función va a ser mantener unida la célula con la membrana basal, o con la lámina basal en este caso, más que con la membrana, con la lámina, porque no se olviden, lámina basal está dentro de la membrana basal. En la zona lateral, ¿sí? En la zona lateral, nosotros vamos a poder encontrar uniones, que pueden ser uniones llamadas desmosomas, o también llamada mácula adherens, o uniones de hendidura, o también llamada uniones gap. Esas uniones tienen diferentes funciones. Las uniones de hendidura son como pequeños canales que existen entre célula y célula que permiten la comunicación. Las uniones de desmosomas son básicamente uniones de anclaje. Bien. Tenemos las uniones también adherentes, que también son de anclaje, las máculas adherentes. Tenemos la zona ocluyente o uniones estrechas, que son uniones que no solamente es de anclaje, sino que la presencia de esa unión evita que en esa zona la célula pueda intercambiar cosas. ¿Sí? Esas zonas ocluyentes son zonas o son uniones que evitan que la célula intercambie. Son como selladuras, son algo que sellan esa zona. Bien. Bien. Y estas uniones, chicos, estas uniones van a estar presentes en nuestras células. Y a veces, como les había mencionado, entre células y células hay estos pliegues que se llaman interdigitaciones en esa zona lateral o en la zona basal. Y estas interdigitaciones lo que hacen es aumentar la zona de contacto entre célula y célula. Y de esa manera, entre esas células y células pueden tener más puntos de anclaje o más puntos de comunicación, dependiendo, bueno, el tipo de tejido que vamos a hablar. Como va a haber mayor superficie, puede haber más puntos de comunicación, por ende va a permitir mayor intercambio de sustancia. ¿Ya? Son interdigitaciones. Bien. Entonces, a nivel de la lámina basal y la zona basal de las células encontramos los hemidesmosomas. ¿Ya? Los hemidesmosomas que están presentes o están uniendo filamentos intermedios. A nivel de la zona lateral tenemos uniones de hendidura o uniones comunicantes que, como les dije, están formados por canales, como túneles entre esas células, y esos canales o túneles tienen proteínas llamadas conexones, ¿ya? Son proteínas llamadas conexones. Además tenemos desmosomas o mácula adherens, que también son como los hemidesmosomas, pero como hay dos, tanto de una célula y de la otra célula, se llama desmosoma. Y están formados por filamentos intermedios. Desmosomas. Uniones estrechas, como les dije, son uniones que prácticamente no permiten la comunicación como tal, ¿no es cierto? Y están formadas por filamentos de actina. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tiene más características, chicos, de cómo están estas uniones estrechas. Es más, ustedes van a tener que leer esta partecita, bueno, igual lo van a ver seguro con su docente de
con su docente de teoría, pero les quiero hacer el recordaris de lo importante de estas uniones. Es que a nivel de estas uniones estrechas, ya el otro nombre que se le va a dar son sonula occludens, ya, o las uniones occludens. Básicamente su principal función es de sellado, no se olviden. ¿Dónde van a estar ubicadas? Principalmente en la zona apical, ¿no? Terminando la zona lateral, iniciando la zona apical, ahí van a estar esas uniones estrechas. Y las principales proteínas que participan de esta unión son las ocludinas, las claudinas, ¿ya? Y la proteína de sonula occludens. Chicos, son esas tres proteínas que forman parte de las uniones estrechas. Las uniones adherentes como tal también se le dicen sonula adherente. Déjame mirar, sonula adherente, sí. Ya. Bien, la mácula adherens, la sonula adherens, son básicamente los conocidos desmosomas. Solamente van a ser, en cambio, que algunos son en cinturón y otros van a ser puntiformes. Nada más, pero la composición es casi la misma. Todas estas sonula adherens, por ejemplo, están formadas de cadeninas, 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 cadeninas y cadeninas, ¿ya? Igual caderinas, ¿ya? Como pueden ver, son cadeninas y caderinas las que participan en la unión de este tipo o en la formación de este tipo de uniones. Y además, chicos, lo que hacen ellas es mantener unidas. Simplemente tienen una función mecánica de adhesión como tal, ¿ya? Déjenme ver si está la otra. No, está. Los semidesmosomas como tal van a estar entre la zona basal y la lámina basal. Esos hemidesmosomas están más que todo formados por unas proteínas que van a anclar esos filamentos intermedios, ¿ya? Y esas proteínas se llaman las desmogleínas. Por eso se dice desmosomas, ¿ya? Nada más. Y ellos básicamente también sirven de adhesión y resistencia mecánica. Punto. Solamente que el desmosoma es con la lámina basal y el hemidesmosoma, disculpen, es con la lámina basal y el desmosoma entre célula y célula. Nada más, ¿ya, chicos? Las que tienen caderinas son las sonula adherens, la mácula adherens, nada más. ¿Ya? Acá tienen las caderinas. Y estas están más relacionadas con unirlas, adhesión. Pero lo que es desmosoma y hemidesmosoma no solamente unen, sino también es una resistencia mecánica. Es decir, si yo jalo, 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 van juntos, ¿ya? Esos son los desmosomas y los hemidesmosomas. Y por último, las uniones comunicantes son las uniones de hendidura, las llamadas gap, que van a permitir la comunicación entre ellas. De ellas van a hablar mucho más en los tejidos, por ejemplo, el tejido muscular. Ahí lo van a ver mucho más que ahorita en tejido epitelial. Entonces, esas son las uniones, chicos. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda o consulta sobre estas uniones? Profesora, ¿cuál era la diferencia entre desmosomas puntiforme y el otro, el cinturón que mencionó? ¿O no lo mencionó? No. En realidad es algo más. Tranquilo, espera, que no me cargue. Las de cinturón, si te das cuenta, tienen como 3 puntos de anclaje, ¿sí? Y las puntiformes, solamente estos 2, si te das cuenta. No es más. Es como que en uno solo unes un punto, ¿ya? Y en el otro unes como una cremallera. Eso es como la zona de unión, ¿no? La de cinturón es mucho más larguita y la puntiforme mucho más corta. Pero en realidad la estructura y para qué sirve es lo mismo, simplemente adhesión. Gracias. Bien. Ahí no vamos, no los quiero marear más con las uniones. ¿Por qué?
porque aquí lo importante es que vayan reconociendo cuáles están en cada una de las zonas, ¿no? De qué proteína tienen, por eso les dice el hincapié en las proteínas y la función que van a tener. Ahora, ¿cómo es una estructura intercelular? Y esto, la verdad, no es mucho, ¿ya? No es mucho, salvo si Disculpe, vamos a empezar a tocar. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿cómo se llama la proteína de la hemidesmosoma? ¿Qué Las lo que dijo? desmogleínas. Desmogle con G, inas. Desmogleína. Ya, muchas gracias. Y también pueden poner ahí, agregarle desmocolina. Bien. Desmocolina, ¿no? Ya. Listo. Bien. Ahora, algo importante del tejido epitelial es la presencia de la membrana basal, ¿verdad? Como habíamos visto, acá, la membrana basal está formada por la lámina basal y la lámina reticular, ¿ya? La membrana basal está formada por la membrana basal está formada por la lámina basal y la lámina reticular. Y a su vez, la lámina basal está formada por la lámina lúcida y la lámina densa. ¿Ya? Entonces, cuando me refiero a la línea por debajo del tejido epitelial, ¿está bien decir membrana basal? Sí. ¿Está bien decir lámina basal? También. Pero no son sinónimos. No me pueden poner membrana basal o lámina basal. No son sinónimos. Usamos uno o el otro. Ahora, Salazar. Sí, profesora, ¿y la lámina propia es diferente? Sí, la lámina propia es otra cosa. Bien, a ver, para ir entendiendo un poquito. Todo tejido epitelial descansa sobre su membrana basal. Y por debajo de la membrana basal, imagínense que mi lapicero es el epitelio, ¿ya? Todo lo que está acá es lo que está debajo de esa membrana basal, porque esta pequeña línea que ven es la membrana basal. Todo lo que está acá por debajo del epitelio es tejido conectivo. Y ese tejido conectivo se llama lámina propia. ¿Ya? Eso es lámina propia. Que lo van a ver después, más adelante. Entonces, ¿nosotros qué estamos viendo? Estamos viendo justo esta pequeña línea que se forma aquí. Le estamos haciendo un zoom a esa membrana basal y estamos viendo que la membrana basal está formada por la lámina basal y la lámina reticular. La lámina reticular básicamente es casi el inicio del tejido conectivo, donde vamos a tener colágeno tipo 4, colágeno tipo 7, colágeno tipo 3. Básicamente es como ya dando paso al tejido conectivo que va a estar por debajo de mi epitelio. La lámina basal, por otro lado, es una zona importante porque ahí ustedes van a poder ver la interacción entre la zona basal y ese conectivo que se va formando. Es decir, en esa lámina basal ustedes van a poder ver los hemidesmosomas. ¿Ven? Es decir, ahí ustedes van a poder ver ciertas estructuras que van a ayudar a mantener anclada mi célula epitelial con el conectivo. Por eso cuando hablamos de hemidesmosoma, no hablábamos de membrana basal, sino hablábamos de lámina basal. Yo sé que parece un trabalenguas ahí, ¿ya? Entonces, la membrana basal está formada por la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal tiene su lámina lúcida y su lámina densa. La lámina densa es como esta fibra de colágeno 4 que sirve como de pase para arriba epitelio, para abajo conectivo, ¿ya? Y la lámina lúcida, aquí se encuentra un espacio donde hay diferentes moléculas, donde hay intercambio, donde también aparecen la formación de las uniones de estos hemidesmosomas. Esa es la membrana basal. Chicos. Entonces, la membrana basal sí se llega a ver básicamente por una microscopía normal con hematoxilina y eosina, sí. Pero si la quiero ver bien marcada, puedo usar un PAS. Miren con PAS cómo la membrana basal se tiñe
Bien. ¿Por qué? Porque estas proteínas que están acá suelen adherirse más a la tinción de paso. ¿Está? Esto es en una microscopía, ¿no? Por acá ustedes tienen al fibroblasto, ¿no? Que es conectivo, por aquí está la célula epitelial y acá tienen la membrana basal. La lámina basal y la lámina reticular. ¿Ya? Nada más. Igual es esto. En realidad acá, chicos, lo importante es que ustedes se lleven de que la membrana basal no va a ser lo mismo que la lámina basal y que en realidad hay dos estructuras dentro de la membrana basal. Bien. Entonces, acá déjenme mirar. Bien. Entonces, aquí tienen otro tipo de aplicación clínica específicamente de nuestro tejido epitelial. Cuando hablo de una displasia, ¿no? ¿Qué es una displasia? Cada vez que ven este término de displasia, ustedes deben pensar de que es una célula que empieza a dividirse de forma desordenada. No hay control. Entonces, cuando yo tengo un epitelio displásico, ¿no? Ese término, ¿qué significa? Que mis células, que son todas bonitas, todas son cilíndricas, o todas son cúbicas, o todas son planas, se empezaron a dividir y ahora yo veo cilíndrica, cúbica, plana, o sea, una mezcla de células, ¿no? Se pierde la uniformidad del tejido, hay una alteración de la arquitectura del tejido. Entonces, esas células displásicas van a ser células anormales, ¿no? Son células anormales que tienen todavía la capacidad todavía de hacer más mitosis. Y esa célula displásica que empieza a aparecer puede empezar a generar un carcinoma. Es decir, una de esas células se convierte en una célula cancerosa y empieza a formar ya empieza a dar paso a ciertos cánceres. ¿Ya? Algo importante es que normalmente estas displasias pueden afectar a una capa de la célula, una capa del tejido epitelial, no necesariamente a todas las capas. Esto en tejido epitelial estratificado, de varias capas, ¿ya? Cuando la displasia afecta a todas esas capas, ya puede empezar a hablar de la presencia de un pequeño tumor, lo que se conoce como carcinoma. Y si esto daña la membrana basal, esas células que ya están pasando a ser carcinoma pueden llegar a migrar a conectivo, ¿ya? Si no se daña la membrana basal, el tumor básicamente se queda en zona epitelial. Si se daña la membrana basal y se abre, esas células ya cancerígenas meten al conectivo y ahí ya empiezan a dañar otras células. Chicos, entonces eso es lo que sucede. ¿Y por qué le va a pasar esto a los epitelios? O sea, ¿por qué hablamos de una displasia, luego displasia severa y luego carcinoma? O sea, ¿por qué está esa secuencia? Porque el tejido epitelial, a diferencia de otros tejidos, tiene una alta tasa de regeneración. ¿Qué quiere decir? Hace mitosis. Mitosis, mitosis, mitosis. Pero esa mitosis siempre va a ser controlada hasta que pase algo o hasta que genéticamente pase algo también o ambientalmente pase algo y ese control se pierda y aparezca toda esta secuencia hasta producir un tumor. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, como pueden ver, en un tejido normal, ustedes van a poder observar casi células bien organizadas. Casi células bien organizadas. Por ahí, una de ellas empieza a dividirse más de la cuenta. Y la forma de las células, miren, van a ir cambiando. Ya, ahí ya estamos hablando de una displasia. Y si esto sigue cambiando y sigue proliferando y sigue habiendo, miren, tejidos y células inflamatorias, ya hablamos de un carcinoma. ¿Ya? Entonces vamos a pasar de un tejido organizado a un tejido desorganizado como tal,
hasta terminar en un carcinoma. Bien. Y ahora sí, vamos a llegar a la última parte de la clase, que es la clasificación de nuestro tejido epitelial. ¿Ya? Hasta ahorita hemos hablado generalidades de ellos, características de sus células, cómo, dónde están descansando, cómo podemos hacer esas zonas de la célula, esa polaridad celular. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, consulta que puedan tener? Sí, Julio, Acosta. Sí, la única consulta que tenía era que si, por ejemplo, nos pondrían preguntar, o sea, ¿cómo sería la pregunta en el caso de la displasia? Digo, nos mostrarían la imagen y nos indicarían, nos preguntarían qué tipo de aplicación clínica o qué situación estaría pasando. No les van a poner una displasia como imagen porque nuestro fin ahorita es que ustedes identifiquen lo normal, ¿no? ¿Por qué les ponemos esta pequeña aplicación? Es para que ustedes puedan ir viendo qué sucede si esta célula no se divide adecuadamente, ¿no? Y qué nombres van a ir teniendo. No le van a tener. Por ejemplo, acá te pueden decir, ¿no? Para que tú pongas que es una displasia, te dirán, se está viendo en la muestra que las células se empiezan a dividir de forma desordenada. Ah, ya, tú ya te acuerdas, esto es una displasia, punto. Ahí queda. No lo vas a poder, no lo vas a llegar a ver, es decir, no te voy a mostrar lo patológico. Ustedes van a ver lo normal. De lo normal tienen que empezar a ver, ¿no? Qué tipo de epitelio es, en qué órgano está, si tiene alguna especialización, cuál es la función, ¿no? Y qué pasaría si pierdes especialización, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de las microvellosidades, ¿perdieron las microvellosidades? Mala absorción. O sea, esas relaciones, ¿no? Te damos algunos así casitos como tal para ir evidenciando la importancia también de ir aprendiendo estos puntos, porque lo van a ver mucho más adelante todavía. Ya mismo, muchas gracias. Listo. Bien, entonces ahora sí pasamos a cómo se clasifican nuestros tejidos epiteliales. Nuestros tejidos epiteliales se clasifican en dos grandes grupos, el tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial glandular. Las glándulas como tal que se ven la siguiente semana. El tejido epitelial de revestimiento, como su nombre lo dice, revisten. Son todos aquellos epitelios que están revistiendo cavidades, que revisten órganos, que nos revisten a nosotros mismos. Y estos tejidos básicamente se clasifican por el número de células. Si tienen varias capas, se dice que es un epitelio estratificado. Si tiene una sola capa, se dice que es simple o monoestratificado, si lo quieren decir. Entonces, la clasificación del epitelio. El epitelio, como tal, por su función, lo pueden clasificar como epitelio intestinal, respiratorio, sensorial, glandular. ¿No? El glandular son las glándulas. El sensorial es el que está en el oído con estereocilios. El respiratorio es la tráquea. Y el intestinal es el que está en el intestino. ¿Por qué le damos nombres a ellos? Porque cada uno de esos epitelios se caracteriza por su función. Por ejemplo, el epitelio respiratorio, que está en las vías respiratorias, su función es arrastrar para eliminar esas partículas. El epitelio intestinal, que está a nivel de intestino, su función es absorción. Por eso le dan esos nombres. Ahora, por el número de capas, nosotros clasificamos al epitelio entre epitelio simple y epitelio estratificado. Por ahí le ponen en asterisco el epitelio pseudoestratificado, pero es un asterisco y ya vamos a ver por qué. Pero adicionalmente también lo vamos a clasificar por la forma de la célula. Tenemos un epitelio plano, si la célula es plana, un epitelio cúbico, si la célula cúbica, o un epitelio cilíndrico, si la célula es cilíndrica. ¿Sí? Eso es por la forma de la célula. Entonces, cuando hablamos de la clasificación del epitelio de revestimiento y solamente de revestimiento, vamos a clasificarlo por su número de capas. Número de capas simple, número de capas estratificado. Simple, una sola capa, estratificado, más de 2 capas. ¿Sí?
Ahora, hay libros antiguos que les decían, si tiene más de 10 capas es poliestratificado. Sí, es algunos términos que dan. Pero es estratificado al final. Estratificado, más de una capa. 2, 3, 4, 5, 6, 15 capas, estratificado. Una sola capa, simple. Bien. Pero, ¿qué más? ¿Qué más debo identificar? Debo identificar la forma de la célula. ¿Por qué? Porque el nombre del epitelio lo brinda el número de capas y la forma de la célula. Entonces, cuando hablamos de la forma de la célula, creo que no tengo una imagen como tal, déjenme mirar. Entonces, regreso, ya. Cuando hablamos de la forma de la célula, si mi célula es plana, y acá está la membrana basal, si mi célula es plana, se le dice que es un epitelio plano, porque es plana. O escamoso, ¿no? Algunos autores usan ese término, plano. Ahora, tengo mi membrana basal, mi célula puede ser igual de alta, igual de ancha, entonces vendría a ser una célula cúbica, entonces sería un epitelio cúbico. O tengo una célula que es más alta que ancha y vendría a ser una célula cilíndrica, un epitelio cilíndrico. Entonces, para darle el nombre al epitelio, tenemos que unir el número de capas y la forma de la célula. Si este es un epitelio simple porque es una sola capa y está formado de células planas, se le dice epitelio simple plano. Si estuviese formado de células cúbicas, sería epitelio simple cúbico. Si estuviese formado de células cilíndricas, epitelio simple cilíndrico. ¿Y qué más? Hay que darle además hay que agregarle la modificación. Si tiene microvellosidades, entonces diré es un epitelio cilíndrico simple o simple cilíndrico con microvellosidades. ¿Ya? Entonces hay que darle todo el nombre al epitelio. Pero ¿qué pasa en un epitelio de varias capas? De varias capas el epitelio, ¿quién le va a dar el nombre? Porque esta capa que está cerca a la membrana basal puede tener forma cúbica. Esta de acá puede tener forma, no sé, pues así, media gordita, no sé. ¿Quién le va a dar el nombre? La última capa, la capa más superficial. Si las células son planas, se dirá estratificado plano. Si las células son cúbicas, se dirá estratificado cúbico. Si las células son cilíndricas, se llamará estratificado cilíndrico. Pero ¿quién le brinda el nombre? La última capa, la capa más superficial, la más alejada a la membrana basal. ¿Ya? Entonces, es así como vamos a ir clasificando los epitelios de revestimiento. Entonces, cuando hablamos del epitelio simple, podemos decir que es plano, cúbico o cilíndrico, ¿verdad? Plano lo van a observar acá, en el riñón. En el corpúsculo renal, ustedes pueden ver aquí, miren, bordeando. ¿Se acuerdan lo que vimos en célula? Todo esto era la cápsula de Bowman. Y en la cápsula de Bowman, ustedes ven células planas. Ahí está el epitelio simple plano. A nivel de intestino, miren, es un epitelio simple cilíndrico, ¿verdad? Células cilíndricas, una sola capa de células. Pero para darle el nombre al epitelio del intestino, le tenemos que decir con microvellosidades y con células caliciformes. Hay que darle el nombre completo. Entonces, el epitelio simple plano es un epitelio formado por una sola capa de células planas. Miren, una sola capa de células planas. Y pueden ver la célula plana, que es más larguita que alta. ¿Bien? ¿Dónde lo ubico? Por ejemplo, a nivel de los alvéolos. Ahí lo pueden ubicar. El cúbico simple, ¿ven? Una sola célula de células cúbicas. Cúbico simple. ¿Dónde lo ubico? En el túbulo contorneado. Ya, proximal, distal, epitelio cúbico simple. Profesora, lo tengo que poner si es con microvellosidades. Ya habíamos dicho que en el riñón, el túbulo proximal o distal, epitelio cúbico simple a secas. Ya, por convención,
de todos los histólogos que en su momento han armado los libros, decidieron ponerlo así nada más. Pero sabemos que ahí pueden haber microvellosidades. Bien, epitelio cilíndrico simple. En intestino, por ejemplo, todas las células son cilíndricas, una sola capa de células. Epitelio cilíndrico simple. Los estratificados, ¿no? Tenemos, el estratificado tiene varias capas. El estratificado plano, ¿no? Plano es aquel cuya última capa, miren mi flechita, son células planas. Epitelio estratificado plano. Pero hay estratificados que tienen una cubierta de queratina, como en la piel. Entonces acá le decimos epitelio estratificado queratinizado. Pero hay otros epitelios estratificados planos, miren la forma de la célula, planos, que no tienen queratina. Entonces le decimos no queratinizado. Ejemplo, esófago. En esófago. ¿Ya? Bien. También podemos tener el epitelio estratificado cúbico y cilíndrico. Claro que sí, que van a estar ubicados en ciertas glándulas, ¿no? Por ejemplo, en los conductos de glándulas, ustedes pueden encontrar el epitelio estratificado cilíndrico, ¿ya? Pueden encontrarlo en la conjuntiva también, un epitelio estratificado cilíndrico. Miren, varias capas, ¿ven? Varias capas. Tienen una capa basal, una capa media y una capa de células cilíndricas. Epitelio cilíndrico estratificado. En conductos de glándulas, ¿no? Conductos más pequeños de glándulas, pueden encontrar, miren, el epitelio estratificado cúbico, ¿no? Ven acá una célula, otra célula, y son cúbicas, epitelio estratificado cúbico. El epitelio estratificado, ¿sí? A nivel de conductos, ¿no? Como les mencionaba, conductos, ahí encuentran el epitelio estratificado cúbico, el epitelio estratificado cilíndrico, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los epitelios simples como tal, existe un epitelio simple que le cambiaron de nombre porque parece tener varias capas, pero sigue siendo epitelio simple. ¿Por qué? Porque todas sus células chocan con la membrana basal, ¿ya? Acá tenemos la membrana basal, ¿sí? Acá tienen a una célula basal, que lo van a ver más adelante. Por acá tendrán a una célula como tal, y acá tienen a la otra célula como tal, ¿no? Y acá tienen a la otra y a la otra. Todas las células que están presentes en este epitelio chocan con la membrana basal. Y lo único que tienen de diferente es la forma y el tamaño. No todas las células llegan a la superficie, pero todas chocan con la membrana basal. Es como si todos nos pusiéramos de pie, van a haber personas más altas y más bajitas, ¿no? No todas llegarán al punto más alto, pero todos están chocando el piso. Ese es un epitelio pseudoestratificado. Todas las células tienen contacto con la membrana basal. Y ese pseudoestratificado está presente en la tráquea, por ejemplo, en el epidídimo. Entonces, ahí les decimos epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, porque la forma es más cilíndrica, con cilios en la tráquea, por ejemplo, con estereocilios en el epidídimo. ¿Ya? Entonces, ese es un epitelio pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado, todas las células chocan con la membrana basal. Y como variación o variante en el epitelio estratificado, tenemos al polimorfo. El epitelio polimorfo, o también llamado de transición, es un epitelio que tiene varias capas. La última capa, si se dan cuenta, es una célula gorda. Le decimos célula globosa, célula en paraguas, ¿ya? Y este epitelio se le llama polimorfo porque su célula tiene la capacidad de cambiar de forma. A veces a esta célula gorda la ven así gordita y otras veces la ven plana. Y otras veces la vuelven a ver gorda y otras veces la vuelven a ver plana. Por eso le dicen de transición.
¿Por qué? Porque depende del estado de la vejiga. Cuando la vejiga está vacía, cuando han ido al baño, la célula es gordita, porque hay espacio. Pero cuando la vejiga tiene que aguantar o almacenar la orina y almacena y almacena y almacena y tienen ganas de ir al baño, pero no van al baño y sigue almacenando, la pobre célula se está alargando, 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 se está estirando para dar más espacio para acumular la orina. Por eso se dice polimorfo, cambia de forma, de transición, porque una vez que van al baño, ¡pum!, vuelve a ser gordita. ¿Ya? Eso es polimorfo de transición. Esta célula globosa es la que tiene ese reborde, no se vayan a olvidar, reborde, el engrosamiento de la región apical que va a evitar que reabsorbamos la orina. Y además, entre ellas hay uniones estrechas que van a evitar que la orina vuelva, porque esa zona debe ser impermeable. Y este epitelio polimorfo solamente lo van a encontrar en las vías urinarias y en la vejiga, nada más. Y es una variación de un epitelio estratificado, ¿ya? Aquí no vale decir epitelio estratificado con células globosas, no. Acá es epitelio polimorfo o epitelio de transición. Chicos, bien. Y aquí terminamos justamente con este caso de tabaquismo, que lo vamos a ver en un momento. Pero antes, ¿alguna duda sobre la clasificación de estos epitelios? Igual en la clase práctica lo van a seguir como reforzando un poco más. A ver, Suni. Miss, una consulta. Cuando Sí. nosotros tenemos que nombrarlo, se dice primero la forma del epitelio y luego de ahí decir si es es simple o es estratificado o se dice al revés. No, en realidad ustedes pueden decir cúbico simple, simple cúbico. Aquí el orden de los factores no altera el producto, pero lo que siempre va después al final son las especializaciones. Ok, Miss, gracias. Ujú. ¿Listo? Fernández. Sí, profesora, quería preguntarle, cuando la célula, digamos, estaba estirada, se decía distendida, creo, ¿no? Y Ajá. también, ya, y también me acuerdo que habían dicho, creo que en las células, o al menos en el borde más superficial, había una proteína que a veces como que se marcaba esa parte en las células. Eh, ¿Nos podría decir? Sí, bien. Efectivamente, el término es distensión, ¿no? Porque en una distensión es como que tú lo jalas y vuelve a una forma original. Por eso le dicen distendida, ¿no? A la célula cuando está planita, en la célula globosa se le dice distendida. Y ahí está mm, la uroplaquina. La uroplaquina es justamente esa proteína que se va a marcar. Esa es la proteína que está en el engrosamiento de esa región apical. Ya, ok, muchas gracias. No te preocupes. Y Edilson. Respecto a las invaginaciones, ¿son las que causan las glándulas y también las interdigitaciones? Bien, la formación de una glándula efectivamente se forma porque el epitelio se mete y se diferencia, es una invaginación, ¿ya? Las interdigitaciones son zonas donde se repliega la membrana de la célula lateral con lateral para aumentar la superficie de contacto entre célula y célula y también basal con la membrana basal, ¿sí? Que son pequeños repliegues de esa membrana. Cuando hablamos de la formación de la glándula, es cuando mi capa externa del órgano como tal se mete con todo y el epitelio. No es solamente la célula, es el conjunto de células. Todo el epitelio se mete dentro del órgano, por decirlo así. Esa es una invaginación. Y es como se forman las glándulas a nivel del periodo embrionario. Entonces, para terminar un poquito, y justamente lo que nos preguntó una de sus compañeras, es qué pasa en el tabaquismo. Bien, en ciertos tipos de daño celular, ya
hablamos de una metaplasia. El término metaplasia es un término que se utiliza para decir que una célula cambió por otra célula, que un tejido cambió por otro tejido. ¿Y esto por qué? Porque a veces nuestros tejidos tienen que tener una forma de cómo protegerse ante un daño adverso. No necesariamente adverso, sino a nuestro día a día. Por ejemplo, la piel tiene queratina, ¿no? Y ustedes tienen zonas en su piel donde hay más queratina. Por ejemplo, la planta del pie, ¿no? Bastante queratina. ¿Por qué? Porque es una zona que está en constante rozamiento. ¿Dónde más? Por ejemplo, aquellos que escriben, ¿no? Soportando el lapicero en uno de sus dedos, van a notar que hay una zona abultada en esa zona, ¿no? Ahí hay más queratina, se forma como un callito. O los que tocan guitarra, o los que están jugando básquet, ¿no? Suelen haber quizás zonas más duras en las manos, porque son zonas que han estado en constante rozamiento y nuestro cuerpo, para proteger esas zonas, libera más queratina. Entonces, nuestro organismo tiene la capacidad de ver formas en cómo protegerse. ¿Qué sucede con otro tipo de tejidos, no? Ellos deciden, bueno, yo no puedo seguir siendo una forma cúbica porque así ya no protejo a esta zona. Tengo que volverme un estratificado, por ejemplo. O me tengo que volver más grande. O tengo que perder ciertas estructuras. Ya, esos cambios que ocurren se le dice metaplasia. ¿Ya? Y normalmente es por un tipo de ambiente adverso, ¿ya? Porque está pasando algo en el ambiente de forma adversa que ha generado que la célula y el tejido cambien. Entonces, la metaplasia no solamente es la producción de más queratina, ¿no? Eso no es, sino la metaplasia viene desde la configuración de la célula madre, en que la célula madre de ese tejido epitelial, o esa célula que va a dar origen a ese epitelio, o a regenerar ese epitelio, decide, ya no voy a ser pseudoestratificado, ahora voy a ser estratificado. ¿Por qué? Porque llega tanto daño que este tejido no me sirve. Entonces, la célula madre se reconfigura para formar otro tejido, ¿ya? Entonces, el ejemplo más, digamos, típico es la metaplasia que ocurre a nivel del epitelio respiratorio asociado al tabaco. O sea, el hecho de fumar, ¿sí? Tiene varias repercusiones en nuestro organismo. Uno de ellos es la queratinización a nivel de nuestra mucosa interna por el hecho de estar con el cigarro, ¿no? La queratinización de zonas internas. Y el otro es todo ese humo que nosotros estamos absorbiendo a nivel de nuestra tráquea. Entonces, ¿qué pasa a nivel de tráquea y bronquios? Existe un pseudoestratificado cilíndrico con cilios. Cuando le llega todas estas toxinas, nuestras células deciden, no, un momentito, aquí mi pseudoestratificado no me va a ayudar, voy a formar un estratificado. Entonces hay un cambio hacia un estratificado, porque el estratificado, como tiene varias capas, protege mejor. Entonces, para protegerse y volverse más resistentes contra el humo del tabaco, la célula pseudoestratificada cilíndrica o ese epitelio pseudoestratificado cilíndrico pasa a convertirse en una célula en un tejido estratificado plano. Y ese cambio de tejido, ¿no? De que ya no es pseudoestratificado cilíndrico, sino estratificado plano, no queratinizado, hace que pierda cilios. Ya no van a haber cilios. No solamente ya no afecte solo la motilidad, sino ya no hay cilios. Hace que ya no haya células caliciformes. Por ende, mi tejido, mi epitelio respiratorio pierde función. Y eso es lo que van a ver. En una metaplasia van a ver que ese epitelio pseudoestratificado cilíndrico pasa a ser un epitelio estratificado plano. Esa es metaplasia. Metaplasia es el cambio. ¿Por qué cambió? Porque esta célula basal, que tiene esa función de ser célula madre para regenerar las células cilíndricas, ahora dice, no, voy a formar un epitelio estratificado. ¿Por qué? Porque necesito protegerlo.
Y en un corte histológico lo ven así, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y hacia otro lado un epitelio estratificado plano. Esa es una metaplasia, un cambio de tejido, ¿ya? Como les digo, esto no es de la noche a la mañana, no es que de la noche a la mañana mi célula diga, ah, voy a cambiar. No, esto es por un tabaquismo prolongado, por un efecto adverso prolongado, ¿ya? Bien, listo chicos, ya estas preguntas ustedes las poco a poco las van a ir resolviendo y lo van a ir reforzando más en su clase de teoría. Entonces, no sé si tienen alguna duda o consulta adicional. Recuerden que para ingresar, chicos, tienen que ser con su correo institucional, deben poner su chat de Teams institucional. La parte práctica lo vamos a volver a coordinar, porque ya me tengo que también ir a almorzar, chicos. Lo vamos a coordinar en qué momento va a ser, pero creo que con la teoría ya ustedes pueden ir tranquilamente a la práctica. Igual vamos a hacer un reforzamiento de la parte práctica para que ustedes ya tengan todos los dos temas completos. ¿Ya? La grabación, no se vayan a olvidar, se los vamos a subir como link o como quizás archivo a un Drive que lo van a encontrar por anuncios en su Canvas. Así que no se preocupen, igual van a tener la clase. Si tienen dudas o consultas, me pueden también hacer alguna pregunta por medio de estos grupos, ¿no? De estas reuniones que hemos tenido, y con gusto se las vamos a contestar. Zaira, tienes la manito levantada. Sí, doctora, ¿dentro de cuánto tiempo van a habilitarnos las grabaciones de las clases o va a ser instantáneo? Bueno, ahorita que ustedes están acá y han estado en la clase, les van a poder dar clic y lo van a poder ver de nuevo. El link lo tengo que sacar y lo vamos a ir subiendo aula por aula para que los que no han podido estar también puedan tenerlo. Está bien, gracias. Listo, chicos. Bien, entonces eso sería todo por mi lado. Cuídense mucho y vayan repasando que empiezan, creo que con algunos darán sus primeras evaluaciones orales, ¿ya? ¿Sí? ¿Hay alguna duda más por ahí? ¿Todo claro? Bien. Entonces, Muchas gracias, Miss. tener la grabación. Muchas gracias, profesora. Listo, chicos. Cuídense. Cuídense.